¿Verdad que como estaba? ¿Qué tal, mi buen Neftalí? Marco, buen día. Esperamos a que se sigan conectando los compañeros y damos inicio a la clase para esta semana. Muy buen día a todos. Vamos a esperar a que se sigan conectando algunos compañeros. Todavía están mandando su solicitud para ingresar a la sesión. Les damos un minuto más para que empecemos con nuestra clase y ya sobre la marcha los iré dejando ingresar. ¿Y qué tal, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su fin de semana? Bien, Inge, gracias. Órale, qué bueno. Algunos compañeros no alcanzaron a subir la actividad de la semana pasada. Entonces, les encargo que me la manden al correo para que podamos ir revisándolas, porque para esta unidad, si ustedes se dan cuenta, vamos a trabajar con alrededor de 5 semanas. Entonces, son 5 actividades que van a irse juntando, y si se van atrasando, vamos a empezar a tener problemas. Entonces, para evitarlo, traten de mantenerse al corriente. Bueno, vamos a dar inicio. Ya si alguien más se une a nosotros, pues ya le damos acceso. Bueno, como ustedes recuerdan, la semana pasada y antepasada estuvimos trabajando con lo que es la derivación, con los conceptos de la derivación y lo que nos implica. Trabajamos básicamente con los 4 pasos y, bueno, nuestra derivada estaba dada por la fórmula que tenemos aquí en la pantalla, lo que tenemos aquí marcado. Vamos a dar a deshacer. Entonces, esta fue la fórmula con la que estábamos trabajando. Pero, obviamente, nosotros nos vamos a encontrar con que la notación de las derivadas va a cambiar y nosotros debemos, obviamente, saber identificarlas. Nos podemos encontrar cualquiera de los casos que tenemos aquí seleccionados. Con la comilla, la f de x, con dy con respecto de dx, con la y la comilla. Recordemos que la comilla nos indica o a veces se menciona como prima. También tenemos la D mayúscula y la Y. La D mayúscula, el subíndice X y la Y. Son diferentes formas en las que nosotros vamos a encontrar indicadas las derivadas. Y también la recomendación que se nos hace es no nos encasillemos en lo que son estas notaciones, bueno, al menos no en estas variables, en Y y en X. Nosotros hemos trabajado mucho con ellas. Pero, como bien lo vimos en el ejercicio final de la semana pasada, podemos utilizar T, podemos utilizar S, y a eso nos hace referencia esto, a la fórmula que nos presentan aquí, y sus equivalentes para derivación. Entonces, nada más debemos recordar esta situación.
nos tenemos que adaptar, además de la diferente forma en la que nosotros vamos a encontrar indicada una derivada, también tenemos que recordar que podemos utilizar prácticamente cualquier variable. Además, nosotros encontramos ya la notación estándar o clásica para lo que es la derivación, expresado en límites con incrementos. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que la derivada de y con respecto de x es igual al límite de cuando el incremento de x tiende a 0, del incremento de y sobre el incremento de x. ¿Sí? Y a esto, nosotros también lo vamos a encontrar denotado como diferenciación. ¿Sí? Esos son los términos que vamos a estar escuchando, vamos a estar trabajando. Y luego, obviamente, como lo estuvimos comentando desde el principio, cuando veíamos límites, veíamos continuidad, van a darse o deben darse algunas condiciones para que nosotros digamos que una ecuación es diferenciable. Y de ahí el concepto de diferenciabilidad. Todo esto es previo a que nosotros podamos empezar a trabajar con las fórmulas de derivación o diferenciación. ¿Esto por qué? Porque nos van a ocurrir algunos casos específicos, como cuando tratamos, por ejemplo, de encontrar el límite de una asíntota. Recordemos que ni siquiera con, perdón, ni siquiera con la factorización, ni siquiera aplicando factorizaciones o algún otro movimiento matemático, la asíntota iba a tener un límite, porque no era posible, porque era o porque es una función con límite en el infinito. Entonces, son de esos casos que nosotros tenemos que ir identificando, y para eso están estas características que se deben cumplir o que se pueden o no cumplir. Por ejemplo, aquí me dice donde f no es diferenciable. Y entonces tenemos tres condiciones. Cualquiera de esas condiciones, perdón, que se cumplan, nos van a indicar que nuestra función no es diferenciable. Normalmente es, como ya lo vimos, en algunos intervalos, en algunas partes donde nosotros no vamos a encontrar la derivada de nuestra función. Y aquí nos comenta primero el primer punto, la función es discontinua en x igual a el número a. El segundo punto, la gráfica de f tiene un pico en a, f de a. Estas dos situaciones, bueno, obviamente, si nosotros no tenemos continuidad cuando x es igual al número a, pues obviamente nos pasa lo de la asíntota. No podemos identificar en este caso. Si estamos hablando de la recta tangente, pues no vamos a poder determinar su fórmula. Y luego la otra, nos dice si la gráfica f tiene un pico en esas coordenadas cuando tenemos a, f de a. Eso quiere decir que obviamente si mi función tiene un pico, la tangente no va a ser propiamente descrita, porque al no tener una curva, nosotros no vamos a poder identificar en ese punto hacia dónde pueda estar dirigida nuestra tangente. Puede ir dirigida hacia prácticamente muchos lugares dependiendo la apertura del pico. Entonces, en ese punto no podría ser diferenciable nuestra función, o no podríamos identificar específicamente la ecuación de la recta en ese punto en específico. Ahora, la tercera condición en la que no se va a dar diferenciabilidad nos dice en un punto a, f de a en el cual la recta tangente es vertical. Esta es una de las situaciones que se va a dar cuando en ese punto en específico, como aquí lo dice, la recta tangente es vertical. Sucede mucho con las funciones trigonométricas, hay que tener cuidado. Entonces son puntos específicos en los que no se va a dar la diferenciabilidad. Nosotros podemos, por medio de las reglas de derivación,
obtener nuestra derivada. Pero si me piden en específico la recta tangente, entonces ahí van a entrar estos puntos. ¿Por qué? Porque quizás nuestra función no sea diferenciable en un intervalo o en un punto en específico. Todo depende de cómo se vayan presentando estas condiciones. Entonces, eso lo vamos a ver, además de que como en el caso anterior, cuando trabajamos los 4 pasos, si ustedes recuerdan, ya estábamos obteniendo la recta tangente. Así lo vamos a hacer aquí también. Vamos a practicar con las derivadas y va a haber casos en los que nosotros vamos a tener que calcular la recta tangente de nuestra ecuación para un punto en específico. Y ahí van a entrar estos 3 puntos. Estas 3 condiciones. Nosotros vamos a decir, para ese punto es diferenciable, para ese punto no es diferenciable, dependiendo de que se cumplan estas situaciones. ¿Ok? Ahora, obviamente, si nosotros decimos que nuestra ecuación es diferenciable, nos dice aquí, eso implica continuidad. El caso contrario de esto. Si me dicen que no es diferenciable, entonces me dice es discontinua. Lo que quiere decir que cuando yo identifique que una función es diferenciable, entonces esa función es continua en el punto o en el intervalo que me estén indicando. ¿Sí? Entonces, como les comentaba desde que vimos límites y continuidad, obviamente la continuidad y la existencia de límite en un punto es una condición para que nosotros podamos considerar que nuestra función va a trabajar correctamente bajo condiciones, y en este caso, de diferenciación. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Dudas, jóvenes? Al parecer no, Inge. Ok. Bueno, si bien nos damos cuenta, también esto es como que estar ahí machacando un poquito con los conceptos que ya habíamos visto anteriormente. Solamente aquí nos lo plantea de manera más específica para que nosotros consideremos lo de las derivadas. Ahora, lo que nos interesa. Nosotros en esta semana vamos a llevar a cabo la actividad correspondiente a las derivadas de potencias y sumas. Nos vamos a concentrar en ellas. Y en base a ellas, nosotros vamos a trabajar la actividad que ya subí al aula virtual. Ahora, esto simplemente es identificación y obviamente también se trata de aplicar las fórmulas que me están indicando. Por ejemplo, está la regla de las potencias para cualquier número real n. Entonces, la variable que yo estoy trabajando, en este caso me la indican como x, puede ser cualquier otra, va a estar elevada a una potencia, pero esta potencia debe ser un número, ¿sí? Un número real. Si se da una condición diferente, si ahí arriba tengo una función o tengo algún valor diferente, que no sea un número real, que me indique un número imaginario o algo por el estilo, entonces no se aplica la derivación, al menos no con esta regla. Si se trata de una función, nosotros vamos a encontrar más adelante una regla de derivación que se aplica a esa situación en específico. En este caso, solamente se trata de una variable a una potencia. Y nosotros vamos a multiplicar la potencia o el número de la potencia por la variable que va a quedar elevada a la misma potencia menos 1. Así lo vamos a aplicar. No debe haber ningún problema. Obviamente esto lo vamos a ir trabajando sobre la marcha. Simplemente se puede decir que aquí lo que voy a hacer va a ser la presentación de las fórmulas en general. También les voy a pasar un formulario que nos va a servir mucho. Se los voy a mostrar. Este formulario es de cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces,
Lo que nosotros tenemos aquí son varias fórmulas que nos van a ayudar a poder dar uso de las derivadas. Nosotros nos vamos a encontrar reglas de diferentes tipos. Si se dan cuenta, tengo para valor absoluto, exponentes, logaritmos, los productos notables que ya hemos venido trabajando. Aquí los vamos a encontrar. Sumas y productos. De todo esto, nosotros vamos a poder hacer uso. Tenemos las dos constantes más importantes que vamos a trabajar, pi y el número e. Lo que es trigonometría, algunas de las gráficas que se generan con esto, valores ya preestablecidos, nuestro triángulo rectángulo, y lo que platicaba con ustedes de lo que son las identidades trigonométricas. Estas identidades trigonométricas nos van a servir para simplificar nuestros cálculos en, obviamente, derivaciones de trigonometría. Lo que tal vez no vamos a alcanzar a ver son las funciones hiperbólicas. No me las marca el plan de estudio, el programa. Entonces, probablemente esas no las alcancemos a ver. Aquí adelante, pues ya nos vamos a encontrar con, aparte de las identidades, aquí está la famosa chicharronera. Lo de los límites, nosotros tenemos aquí ya unos límites preestablecidos. Y empiezan las fórmulas de derivación. Aquí vamos a encontrarnos hasta con las derivadas de funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Funciones hiperbólicas y funciones hiperbólicas inversas. Y de ahí en adelante, integrales. Entonces, este formulario en general es de cálculo. Se los voy a pasar para que lo tengan ahí a la mano y podamos trabajar lo más rápido posible para no andar buscando en otro lado algún apoyo de fórmulas, ¿sí? Entonces, luego se los paso al grupo para que podamos darle uso. Bueno, enseguida vamos a continuar con las reglas de derivación que nos tocan para esta semana. Nos vamos a encontrar la regla de la función constante. Nosotros recordemos, puede haber funciones que estén representadas por una constante. Si ese es el caso, también algunos de los que ya han visto esto pueden recordar que la derivada de una constante es 0, ¿sí? Nosotros lo trabajamos cuando estábamos en física, hicimos alguna referencia a esto. Y enseguida, la regla de la multiplicación por constante. Si ustedes recuerdan, nosotros lo hicimos con los límites. Cuando una constante estaba multiplicando a una función dentro de un límite, esa constante podía salir del límite y multiplicar al resultado del límite de la función. Entonces, aquí se aplica algo muy similar. Si yo tengo una constante que está multiplicando a una función dentro de una derivada, yo puedo sacar esa constante, sacar la derivada y luego multiplicar la constante por el resultado de esa derivada. ¿Sí? Esa es la opción. Y finalmente, para esta semana, nosotros vamos a trabajar esto. Las reglas de suma y diferencia. Lo mismo, también nosotros trabajamos esto con los límites. Obviamente, si nosotros lo pudimos aplicar con límites, lo vamos a poder aplicar con las derivadas porque vienen directamente relacionados. Entonces, si yo tenía en su momento el límite de dos funciones que estaban sumando o se estaban restando, yo podía aplicar el límite por separado y después sumar los resultados de los límites. En este caso, yo puedo separar las derivadas y sumar el resultado de esas derivadas. A lo que vamos, como me lo muestra aquí, si yo tengo la derivada de la suma de f de x más g de x, entonces yo puedo presentar la derivada de f de x más la derivada de g de x. Esto por separado. Obviamente, si yo después puedo simplificar, adelante, sin problema. Lo mismo se aplica a la resta. Si yo estoy restando dentro de la derivación,
puedo separar y aplicar la derivación a cada una de las funciones. Y estas fórmulas son las que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar las actividades que tenemos para esta semana, que serían las que están aquí. Ahora, pregunta. ¿Ya todos pudieron bajar de aula virtual estos archivos? No, jefe. Ok, entonces, permítanme un segundo y se los paso. Entonces, se los voy a pasar al grupo de WhatsApp. Junto con el formulario. Déjenme ver si me reconoce. Parece que sí. Entonces, vamos a trabajar con esto, con estas fórmulas ahorita. Vamos a hacer el desarrollo, pero ya les voy a pasar los documentos. En lo que es la teoría de la derivada y reglas de derivación, se van a encontrar que ya están todos los temas que vamos a ver. Entonces, lo único que voy a estar haciendo va a ser subir las actividades que todavía nos faltan. Como les digo, van a tener que ser alrededor de 5 actividades. Además, ahora sí voy a ver la manera de subir o de que podamos hacer un examen, porque esta situación sí ya es un poquito más complicada para poder trabajarla así nada más. Entonces, como siempre, de las actividades van a salir las preguntas para examen o los ejercicios del examen. Sí. Pero les digo, ya veré, probablemente por ahí con alguna herramienta para que puedan hacer nuestro examen. O simplemente se los comparto y ya vemos la manera de que lo respondan en un horario. Bueno, vamos a estar aplicando, como les decía, nuestras reglas de derivación. Entonces, vamos a trabajar nuevamente con el editor de funciones para poder hacer esto. Tenemos que en el inciso A, y es igual a x a la 9. ¿Sí? Luego, para la derivada, nosotros vamos a tener, recordando, que es x a la n menos 1. Esto, ¿por qué situación? Si ustedes recuerdan, la primera regla de derivación nos indica que tenemos
x a la n, cuando n es un número real. Entonces, en nuestro caso, nosotros nos estamos encontrando con y igual a x a la 9. 9 es un número real. Por lo tanto, vamos a aplicarlo de esa manera. Vamos a aplicar nuestra regla de derivación para poder obtener de esta forma nuestro resultado. Entonces, en este caso, n, ¿a cuánto equivale? ¿A 8? Bueno, para la identificación inicial, Estela, Sería 9 entonces. 9. sería 9, exacto. Entonces, eso es lo único que tendríamos que identificar. Efectivamente, al final, nuestro exponente nos quedaría como 8. Entonces, lo voy a indicar como derivada. Nuestra derivada es igual, en este caso, 9, que es n por x a la n menos 1. ¿Sí? Finalmente, nuestro resultado sería, 9x, como bien lo decía Estela, a la 8. Ese es nuestro resultado. Lo único que hacemos, como les decía, es aplicar nuestra regla de derivación, pero lo importante aquí es identificar. Aquí yo identifico, no hay tanto problema porque estamos manejando x. Entonces, x está a la n. Identifico cuál es el valor de n, en este caso es 9, y entonces aplicamos nuestra regla de derivación que dice que el resultado es n por x a la n menos 1. Y así lo aplicamos, 9 por x a la 9 menos 1 nos da 9x a la 8. Y este es nuestro resultado para el inciso A. ¿Alguien tiene alguna duda aquí? ¿No hay dudas? Perfecto. Vamos a continuar con el inciso B. ¿Lo puedo borrar? Sí. Ok, perfecto. Entonces, el inciso B me dice que tenemos 4 raíz de x. Perdón, es menos 6 entre raíz cúbica de x cuadrada. Ok. Esto, como nosotros ya lo vimos también cuando estuvimos trabajando ahora a lo que eran los 4 pasos, una raíz se puede ejemplificar como un exponente o una potencia. Entonces, lo que vamos a tener aquí es, primero, 4 por x. Recordemos, la raíz cuadrada puede ser identificada por un medio. 1 representa el exponente de lo que está adentro de la raíz y 2 es el exponente de la raíz. ¿Sí? Para que lo vayamos tomando en cuenta. Luego, menos. Lo que vamos a hacer aquí primero es identificar cómo nos queda de primera mano. Después nosotros vamos a hacer un acomodo para poder hacer la diferenciación. Entonces, abajo yo voy a tener x. ¿A qué exponente? ¿Cómo quedaría mi exponente? Dos tercios, ¿no? Así es. Los tercios, haciendo la similitud con lo que vimos en la anterior, el 2 representa el número del exponente que está dentro de la raíz. Y el 3 es el exponente de la raíz. Por lo tanto, nos queda precisamente así, como x a la 2 tercios. Ahora, esta x a la 2 tercios está en el denominador. La tenemos que pasar al numerador. Recordemos también, cuando yo muevo de lugar en una división
un número con exponente, el exponente cambia de signo. En este caso, nosotros vamos a tener ahora, lo vamos a ver, voy a copiar esto, para hacerlo más rápido. Entonces, nos queda en el siguiente, que es X. Como ya lo cambié al numerador, me queda negativo, a la menos 2/3, ¿sí? Entonces, mi función ahora queda de esta manera. Recordamos, bueno, o identificamos primero. Tengo una resta. Mi derivada, lo voy a exponer aquí abajo. Mi derivada va a ser aplicada a esto. A todo esto. Primero, así la voy a identificar. Luego, mi derivada va a tener que ser indicada por partes. A lo que me refiero es lo que me indica la regla de suma y resta. Si estas dos funciones están dentro de una derivación con una resta, yo puedo indicar la derivación por separado y luego indicar la resta. Así. Entonces, lo que puedo hacer es presentarlo de esa forma. En este ejercicio, nosotros vamos a estar aplicando la regla para la función con un exponente real, la regla para suma o resta, y también la regla para la multiplicación por una constante. Si se dan cuenta, tengo 4 multiplicando a x a la 1/2 y tengo 6 multiplicando a x a la menos 2/3. Esas dos constantes, 4 y 6, las voy a sacar de mi derivación. Entonces, lo voy a copiar completo, lo voy a pasar y simplemente lo que hacemos aquí es, en lugar de ponerlo adentro, lo voy a poner en la parte de afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que primero voy a derivar lo que tengo para x a la 1/2 y para x a la menos 2/3 y el resultado lo voy a multiplicar entonces por 4 y por menos 6. ¿Ok? Enseguida, al aplicar la regla de derivación, nosotros vamos a tener, recordando la fórmula, x a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1. Entonces, yo voy a dejar indicado primero 4 y luego me va a quedar x a la, perdón, sería n. N, si nosotros nos damos cuenta, en el primer caso, es un medio. Luego, por x a la n, entonces yo le indico que va a ser a la 1/2 menos 1. ¿Sí? Nos queda de esa manera. Enseguida, menos 6. Y nuevamente aplicamos n, que en este caso son menos 2/3 por x a la n menos 1, que serían menos 2/3 menos 1. Le voy a poner paréntesis para que diferenciemos un poquito. ¿Sí? Y así. Ok, entonces, aquí adentro, lo que yo estoy haciendo es aplicar la derivación. Y lo hacemos de la forma en la que me lo indica la regla de derivación. Identificamos n. N en el primer caso es 1/2. Entonces, eso es lo único que necesito identificar en este caso. Y la derivación ya me queda n, que es 1/2, por x
a la n. Nuevamente 1/2 menos 1. La siguiente. Obviamente las constantes van a tener que respetarse, me quedan afuera de lo que yo voy a indicar como resultado de la derivación. Bueno, para el segundo término, cuando tengo x a la 2/3, menos 2/3, perdón, es n. Y, nuevamente, identificando el resultado me va a quedar n, que son menos 2/3, por x a la n menos 2/3 menos 1, ¿sí? Entonces, de esa manera es que yo voy a tener que aplicar ahora ya solamente las operaciones que me está indicando aquí. Vamos a seguir indicando el 4 por fuera de nuestro resultado hasta obtenerlo completamente. Entonces, me va a quedar 1/2 por x. En este caso, ¿cómo me va a quedar el exponente? Si tengo 1/2 menos 1, ¿cuál sería el resultado? Menos Negativo. 1/2. Menos 1/2, eso es correcto. Entonces, así lo indicamos. Menos 1/2. De esa forma quedaría. Ahora, menos 6. También. Le ponemos el negativo, menos 2/3 por x al exponente que me resulte. Si tengo menos 2/3 menos 1, ¿cuánto nos da? 1/3. Menos 5/3. Exacto, serían menos 5/3. Hay que tener cuidado porque este tiene el signo negativo y este también tiene signo negativo. Al tener el mismo signo, los tengo que sumar y respetar el signo. Entonces, efectivamente, me quedaría como si yo estuviera sumando 1, que equivale a 3/3, más 2/3. 3/3 más 2/3 son 5/3. En este caso, son negativos. Entonces, así los vamos a indicar. A la menos 5/3. ¿Sí? Ahora, vamos a simplificar. Multiplicamos ahora. 4 por 1/2. Voy a tener más por menos. Perdón, más por más me da más. 4 por 1/2, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto sería, chavos? 4 por 1/2. 2. Así es. Nos queda 2. Sería, si yo lo considero como fracción, me queda 4 sobre 1. Y multiplico directo. 4 por 1, 4. 1 por 2, 2. Me quedan 4/2. Eso equivale a 2 precisamente. Luego, lo que hacemos es simplemente indicar nuestra variable con el exponente que obtuvo. En este caso, menos 1/2. ¿Sí? Luego, vamos a hacer la siguiente multiplicación. Menos por menos nos da más. ¿Sí? Luego, 6 por 2/3, ¿cuánto nos da? 4. Exacto, 4. Misma mecánica, se nos va a terminar el tiempo, chavos. Les pongo aquí el resultado y enseguida les mando la información para la siguiente sesión para que sigamos resolviendo estos ejemplos. Ok, este sería básicamente nuestro resultado. Lo podemos expresar con raíces. Ahorita enseguida les pongo cómo se expresaría con raíces.